Ando grabando. Muy bien, Pastor Elliot, con la sinopsis de hoy. Hermano, Dios le bendiga a todos nuevamente. ¿Me escuchan bien? Sí. Amén. Continuamos con la parte 2 de la sinopsis del libro de San Juan. Jesús entra en Jerusalén como rey de Israel, quien es rechazado por los líderes. Capítulo 13 al 17, últimas palabras de Jesús. Jesús intenta preparar a sus discípulos para su muerte venidera. Jesús hace algo sorprendente en la cena. Toma el rol de un sirviente común para lavar los pies sucios de los discípulos. Algo que en su cultura un rabí superior jamás haría por sus discípulos. Jesús dice que este es un símbolo del propósito de toda su vida, revelar la verdadera naturaleza de Dios como un ser de amor sacrificial y también como un símbolo de lo que Jesús está a punto de hacer al convertirse en un siervo y entregar su vida, muriendo por los pecados del mundo. Esta acción le lleva a su gran mandamiento a los discípulos que deben seguirle amándose los unos a los otros como Él nos amó. Juan 13:34. Los actos de generosidad amorosa deben ser la marca de los discípulos de Jesús. Esto es lo que le mostrará al mundo quién es Jesús y por lo tanto quién es Dios. A partir de aquí, Jesús comienza un largo discurso que concluye con una oración y encontrarás que todo el conjunto es unificado por algunos temas recurrentes. Jesús dice una y otra vez que Él se irá, lo cual entristece a los discípulos. Pero Jesús les dice que es lo mejor porque eso significa que Él enviará al Espíritu, también conocido como el Consolador. Como humano, Jesús solo puede estar en un lugar a la vez, pero el Espíritu puede ser la presencia divina y personal de Jesús en cualquier momento. Jesús dice que el Espíritu hará varias cosas. Así que recuerda que para Juan, la deidad del único Dios consiste en esa relación de amor única entre el Padre y el Hijo. Jesús dice, el Espíritu es esa presencia personal de amor que vendrá a vivir en su pueblo y que los atraerá hacia el amor entre el Padre y el Hijo. Jesús dice que sus discípulos son aquellos que permanecen en ese amor divino. Así como los pámpanos están conectados a la vid, Él está describiendo cómo el amor personal de Dios puede permear la vida de una persona, sanándola, transformándola y renovándola. El Espíritu también emprenderá a los seguidores de Jesús para que lleven a cabo su misión en el mundo de primero que nada cumplir el gran mandamiento de amar unos a otros a través de actos radicales de servicio. Jesús también dice que la misión es llevar testimonio de la verdad, exponer y nombrar las maneras egoístas y pecaminosas en que los humanos se tratan unos con los otros y declarar que en Jesús Dios salvó al mundo porque lo ama. Finalmente, Jesús predice que habrá oposición, justo como los líderes judíos los rechazaron a él, sus seguidores serán perseguidos, pero les dice que no teman porque él ya ha conquistado y vencido al mundo. Capítulos 18 al 20, muerte y resurrección de Jesús. Los líderes religiosos enviaron soldados donde estaba Jesús y sus discípulos para arrestar a Jesús. Cuando los soldados preguntan quién de ellos es Jesús, él declara, yo soy, y ellos caen de espaldas. Estas palabras son la culminación de dos grupos de 7 ocasiones en las que Jesús ha usado esa
misma frase, y todo esto resalta una de las declaraciones centrales de Juan acerca de Jesús. La palabra yo soy, o en griego ego, en mí, son la traducción del griego al hebreo del nombre personal del Dios de pacto que le reveló a Moisés en Éxodo 3:14. También se repitió en Isaías 43:10 y 46:9. Y Juan ha colocado estratégicamente 7 momentos en su narración donde Jesús dice, yo soy. Seguido de alguna declaración asombrosa. Yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy la puerta de las ovejas, Juan 10:7. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Yo soy la resurrección, Juan 11:25. Yo soy el camino, Juan 14:6. Yo soy la verdad, Juan 14:6. Y yo soy la vida, Juan 14:6. Yo soy la vid verdadera, Juan 15:1. Y Juan ha diseñado otras 7 historias que tienen momentos claves donde Jesús simplemente dice, yo soy. Haciendo eco de este nombre divino, Juan 4:26, Juan 6:20, Juan 8:24, Juan 8:28, Juan 8:58, Juan 13:9 y Juan 18:5. Así que mientras Jesús es arrestado, el ser irónico clímax de todas estas ocasiones, porque Jesús revela su nombre divino, su poder y su victoria, precisamente en el momento que está entregando su vida. Después de esto, Jesús es sometido a juicio por sus grandes declaraciones acerca de ser el Hijo de Dios y Rey de Israel. Primero delante del sumo sacerdote y después delante del gobernador romano, Pilato, quien tiene que tomar seriamente a cualquiera que fuese acusado de llamarse Rey de Israel. Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo, Juan 18:36, lo que significa que él es un rey y que su reino es para este mundo, pero que su sistema de valores es radicalmente diferente. Su redefinición del poder y de la grandeza no se procede de este mundo, más bien estos valores se definen por el carácter de Dios que Jesús ha revelado a través de su reino, que opera inverso a los otros reinos, que es personificado por la cruz. Es el lugar donde el verdadero rey del mundo conquista el pecado y la maldad al dejar que esto lo golpee. Y Jesús obtiene la victoria sobre el mundo a través de un acto de amor sacrificial. Capítulo 20. Después de esto, el cuerpo de Jesús es puesto en una tumba que luego es sellada. En el primer día de la semana, María y luego el resto de los discípulos descubren que la tumba está extrañamente abierta y vacía. Luego María de repente se encuentra con Jesús. Él está vivo, resucitó de entre los muertos. Ahora la resurrección de Jesús se conecta con otro patrón de 7. En el Evangelio de Juan, regresando a la boda de Canaán, cuando Jesús convirtió el agua en vino, Juan nos dijo que esa era la primera señal de Jesús. Eso volvemos al capítulo 2. Él también identificó la segunda señal, la sanidad del niño enfermo en el capítulo 4. Después de esto, la sanidad del hombre paralizado en el capítulo 5. La alimentación de los 5,000, capítulo 6. Sanidad del hombre ciego, capítulo 9. La resurrección de Lázaro, la cual Jesús hizo a costa de su propia vida, capítulo 11. Así que todas las señales apuntaban hacia esta séptima señal, la más grande de todas. En la culminación de la historia, la propia resurrección de Jesús. Esta demuestra la declaración de Jesús de que es el Hijo de Dios, el autor de toda la vida, cuyo amor ha conquistado hasta la misma muerte.
Después de la tumba vacía, Jesús se reúne con todos los discípulos y los comisiona enviando al Espíritu como él había prometido, para que ahora la misión que él recibió de su Padre pueda continuar a través de ellos. Capítulo 20 del 21 al 22. Después de esto, el libro concluye con un epílogo que describe la misión continua en el mundo de los discípulos de Jesús. Algunos de ellos están pescando y no están capturando nada. Entonces Jesús se les aparece en la costa, pero ellos no lo reconocen y él les dice que echen la red al otro lado del bote. Y cuando le obedecen, capturan muchos peces y es solo entonces que les reconocen como Jesús. Aquí Jesús está ofreciendo una imagen del discipulado que él ordena. Sus seguidores serán más efectivos en el mundo cuando su enfoque no sea en el trabajo como tal, sino simplemente en escuchar la voz de Jesús y obedecerle cuando él les hable. Entonces es cuando ellos verdaderamente le verán obrando en sus vidas. Después de esto, Jesús habla con Pedro y lo comisiona como un líder especial en el movimiento de Jesús, indicando que él también daría su vida un día. Pero en contraste con Pedro, los últimos momentos de la historia se enfocan en el autor de este evangelio, el discípulo al que Jesús amaba. Y a diferencia de Pedro, su trabajo no era dirigir el movimiento de Jesús, sino más bien dedicar su larga vida a llevar el testimonio de Jesús para que otros creyeran en él. Juan 21-24. Que el Señor le bendiga a todos. Excelente sinopsis de parte del pastor Elliot. La semana que viene vamos a entrar en materia dura. Ya Elliot y yo nos vamos a comunicar para ver cómo nos desarrollamos. Vamos a ver cómo tenemos un tercer maestro, depende de la disponibilidad de algunos de los maestros de acá. Mientras tanto, me llena a mí me encanta la parte de Juan cuando habla acerca del yo soy, ese nombre es poderoso, el yo soy, y me lleva a la memoria cuando Moisés le dice a Jehová, ¿y quién me envía? Y me dice, yo soy el que soy. Y cuando va al frente del faraón, el faraón le dice, entonces, ¿quién te dio a ti la potestad y el poder? Me dice, yo soy, me envió. Yo soy, me envió. Y fíjense que algo más poderoso que el autor de los Hebreos, en el capítulo 11, por allí, un versículo, creo que el 25, el 27, dice que por la fe dejó a Egipto Moisés, no temiendo la ira del faraón, porque se mantuvo mirando al invisible. Con eso fue que se pudo sostener, porque nunca vio al yo soy, pero él se sostuvo mirando al invisible. Por ende, nosotros hoy en día, él nos deja un prefijo. Ahora nosotros somos yo soy hijo de Dios. Por eso él siempre está y estará con nosotros. Bello, bello, bello. Vamos a la palabra directamente. Los felicitamos a todos. Vamos a comenzar. Elio, yo voy a dar nosotros como maestros tenemos que fungir, digo, la palabra maestro me queda grande, pero tratamos de darle lo mejor al Señor y lo mejor a ustedes y vamos a estudiar. Hemos tomado el comentario de Beacon, lo cual nosotros no es cuestión de leer, no era como antes, que usted iba a la escuela bíblica y se leía un expositor. Este comentario nos lleva a estudiar, porque es demasiado material que hay y por ende nosotros vamos a tratar de desmenuzar de 2 capítulos por clase, porque es demasiado material. Demasiado. Los muchachos que estudian con Yaro la clase de inglés los lunes se pueden dar cuenta de lo tedioso y difícil que se hace el poder dar una clase por capítulo. Por capítulo es difícil, no es fácil, pero lo podemos lograr en el nombre del Señor. Así que hoy yo voy a usar más o menos la primera parte de Beacon. Aquellos que lo quieran bajar,
a través de Kindle, lo pueden bajar. Yo lo tengo en todas mis plataformas digitales y lo tengo también físico porque es un gran libro. Por ende, yo voy a empezar a hablar acerca de el evangelista Mateo y voy a traer varios detalles, lo cual me ha puesto a estudiar. El comentario me ha puesto a estudiar. La primera parte del comentario Beacon habla de cómo usar el comentario Beacon. Y yo voy a transcribir y yo le voy a decir a ustedes qué es lo que dice el autor acerca de cómo usar el comentario Beacon. Y voy a hacer esto, vuelo de pájaro. Dice: la Biblia es un libro que todos deben leer, entender, obedecer y compartir con otros. Este comentario ha sido planeado, no tiene que escribirlo, usted solamente escúchelo, precisamente para ayudar en esa tarea de comprensión y de comunicación. Este comentario nos va a ayudar a comprender y a comunicarnos mejor acerca de estos libros. Beacon no solamente se mantiene con los evangelistas, sino Beacon tiene muchísimos tomos. Por ende, es una buena librería que usted puede tener para estudio. Por lo general, la misma Biblia es su mejor intérprete. Les he dicho a cada momento que la Biblia se interpreta a ella misma. Por ende, el que la lea con la mente abierta y el espíritu receptivo una y otra vez, pronto se dará cuenta de que Dios te está hablando. Dios te está hablando acerca de lo que está escrito allí y de su revelación, que solamente tú la puedes conquistar y puedes recibirla a través del Espíritu Santo. Un comentario sirve como recurso de valor cuando el significado del pasaje no es claro. Hago mención de esto. Un comentario sirve como recurso de valor cuando el significado del pasaje no está claro. Por ende, tú vas al comentario y buscas qué quiso decir Mateo 1:5, qué quiere decir Beacon con esto y qué comenta Beacon. Y tú vas allí y dices, Beacon dice esto. No es que eso sea el final, eso no es el final. Hago la salvedad, porque él puede decir algo en un término gnóstico que yo no estoy de acuerdo, o en una fuente de pensamiento que yo no estoy de acuerdo, lo cual yo no le voy a decir amén, pero la mayoría de las cosas que están allí, yo las leo y las estudio y medito sobre eso. También cuando uno ha concluido de sacar sus puntos de vista sobre algunos textos, es de gran utilidad este comentario, conocer lo que otros han encontrado en el mismo lugar. Por ende, a lo mejor aquí podemos hablar de que usted leyendo Juan 3:16, usted tuvo una revelación totalmente diferente a la que tuvo la otra persona. Pero también es bueno saber qué dijo Beacon, qué dijo el comentarista acerca de este texto. Eso es lo que quiere decir. Algunas veces también esto corregirá cualquier concepto equivocado que el lector haya podido formarse. Ojo, y esto es bueno, porque a lo mejor nosotros, ¿y cuánto nos ha pasado? ¿Cuánto hemos pecado por repetir? Todos nosotros. No, porque la Biblia dice, ¿cómo es? Ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso lo dice la Biblia, porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces comenzamos a empezar a repetir lo que nosotros traemos sin nosotros poder verificar primeramente la veracidad de lo escrito. Número 2, si es fidedigno o no. Eso es importante. Esto es importante. Porque nosotros cometíamos errores, diga conmigo, cometíamos. ¿Por qué cometíamos errores? Porque repetíamos sin investigar, sin saber, sin obtener información, y por eso se ha repetido. Por eso hoy en día el hambre que tiene la iglesia, usted como iglesia, de saber información, de estudiar la palabra, porque cuando a la que usted se inyecta, a la que usted se inyecta de esto, usted coge una adicción a la palabra del Señor, una adicción buena, y esto es lo que provoca es que tú quieras saber más y escudriñar más. Sigo por aquí. El comentario bíblico Beacon ha sido escrito para ser empleado con Biblia en mano, ¿ok?
Este comentario ha sido hecho para que tú tengas tu Biblia en la mano derecha y el comentario acá, o viceversa, para que tú puedas tomar estos comentarios como una base de estudio para contextos solamente. La mayor parte de este tipo de obras tienen impreso el pasaje bíblico en la parte superior de la página. Los editores de la presente de Beacon han decidido romper con esta regla, creyendo que la mayoría de quienes la usen lo harán después de haber leído la Biblia y por lo tanto ya tienen en la mente el pasaje que les interesa. Eso es claro. Usted ya leyó Mateo 1:1, ya usted más o menos sabe lo que significa Mateo, lo que usted está leyendo, y usted quiere saber qué es lo que dice Beacon acerca de la genealogía, por ejemplo. También deben tener la Biblia a mano para cualquier referencia al texto. Si se hubiera impreso el texto completo de la Biblia, habría ocupado las 2/3 partes del espacio disponible en una obra de este tamaño. Los editores decidieron dejar ese espacio, o sea, por ejemplo, las concordancias. Usted ve que tiene aquí en la mano izquierda siempre está el capítulo y a mano derecha hay comentarios. Pues Beacon decidió omitir eso para obligarlo a usted que tenga la Biblia siempre a su mano y dejar que el libro sea más pequeño, pero dedicado a los comentarios de lo que usted está leyendo en la Biblia. Seguimos. Los autores han introducido suficientes citas en las explicaciones de los pasajes en discusión para que el lector mantenga su pensamiento en continuo contacto con las palabras de la Biblia. Las citas han sido impresas en negrita para su rápida identificación. Bueno, hay una introducción la cual me interesa. Yo copié mucha de la introducción, algunas las dejé afuera. Dentro de esta introducción hay muchos comentarios de la gente que están escribiendo dentro del comentario Beacon. Importancia del libro de Mateo. Fue el principal evangelio durante la época de la iglesia primitiva. Esto es importante que usted tenga esto en récord. El libro de Mateo fue el evangelio de Mateo, perdón, fue el principal durante la época de la iglesia primitiva, y en la actualidad todavía ocupa un lugar preponderante. Hay un comentarista que se llama Sand, dice: en grandeza de concepción y en el dominio con el cual una gran masa del material ha sido subordinada a grandes ideas al tratar con un tema histórico, ningún otro escrito de ambos testamentos puede compararse con el evangelio de Mateo. Muy importante. Está al umbral del Nuevo Testamento, conectándolo. Mateo está al umbral del Nuevo Testamento, conectándolo a mano izquierda con el Antiguo Testamento. La paternidad literaria. Paternidad literaria no es nada más que la realidad de quién se le denomina la autoría de un escrito. Eso es lo que se llama paternidad literaria. Los 4 evangelios son anónimos. Ninguno lleva el nombre de su autor. Yo expliqué esto ya en clases pasadas y lo vuelvo y lo explico. Sin embargo, la tradición de la iglesia primitiva, entiéndase la primera iglesia fundada, la primera iglesia, los atribuye respectivamente a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Papías era un autor de ese tiempo, del siglo II. Papías, que escribió allá por el año 140 después de Cristo, da el testimonio más antiguo sobre el asunto de los autores. Y Papías dijo que Mateo escribió los discursos o relatos en el dialecto hebreo y que cada uno lo tradujo según su posibilidad. Ireneo nace en Esmirna, Roma,
es ante todo un gran exégeta, perdón, de la palabra. Especialmente Ireneo era fanático de Pablo y de Juan. Ireneo, de tal modo que cuando él explica de Pablo o Juan, es casi como si estos se explicasen a sí mismos. Ireneo es el representante de la escuela cristiana de Asia Menor, el año 185 después de Cristo. Ireneo dice en uno de sus escritos, Ireneo, como de Ireneo. En realidad, Mateo produjo su evangelio entre los hebreos y en su propio dialecto. Oiga esto, una cosa es idioma y otra cosa es dialecto. Un dialecto es una mezcla de idiomas. En su propio dialecto, mientras que Pedro y Pablo proclamaban la palabra y fundaban la iglesia en Roma, la primera iglesia en Roma. Orígenes era otro filósofo y teólogo cristiano nacido en Alejandría. Y en dicha ciudad fundó la Escuela Teológica Superior, Orígenes, y prosiguió las labores de catequesis iniciada por su maestro Clemente. Acosado por los sacerdotes egipcios, marchó a Cesarea de Filipo, donde fundó hacia el año 230 otra escuela teológica. Teólogo y padre de la iglesia griega es Orígenes. Orígenes dice, el primero que escribe acerca de Mateo, el primero es, según Mateo, el que anteriormente había sido publicano. Él da él da testimonio de quién era Mateo, el que anteriormente había sido publicano, pero luego seguidor de Cristo. Fíjate que Orígenes da testimonio de que fue publicano y luego siguió a Jesús al publicarlo para los judíos. ¿Por qué? Porque Mateo hace su escritura para el pueblo judío y Orígenes dice que lo escribe en hebreo. La naturaleza de su contenido apoya bien a la realidad de que este evangelio fue escrito para ese pueblo. ¿Alguna pregunta? Estamos todos bien claros como un barril de brea. Seguimos. El comentario de Eusebio, que es otro escritor de esa época, año 265 después de Cristo, escritor cristiano griego. Hago la salvedad para que ustedes vean, yo les menciono estos escritores que vienen, que son gentiles, pero convertidos al cristianismo, para que ustedes vean cómo el evangelio de Cristo comenzó a impactar la vida de todas las regiones, de Grecia, de Asia Menor, de Egipto, de África. El evangelio se expandió por todas esas áreas, capturando y arrestando hombres y mujeres que se rendían a los pies del evangelio de Cristo. Lo mismo pasa hoy en día. Hombres y mujeres vienen a los pies del evangelio de Cristo. Y hago la salvedad, evangelio de Cristo. Nosotros no estamos siguiendo hombres, seguimos el evangelio de Cristo. Y si ese hombre es interlocutor del evangelio de Cristo, está en el camino correcto, porque nosotros somos solamente portavoz, y eso fue lo que nos dejó, que nosotros como pastores, que nosotros como hijos de Dios fuéramos portavoz de su evangelio. Aleluya. Entonces, escritor y cristiano griego favorito, este hombre Eusebio fue favorito del emperador Constantino. Saben que Constantino fue el precursor y fundador del cristianismo junto con la Iglesia Católica. Fue elegido obispo de Cesarea en 313, en el año 313, intervino en las luchas entre ortodoxos y arrianos. Eusebio comenta y dice, Mateo, habiendo proclamado primeramente el evangelio en hebreo, cuando tuvo que pasar a otras naciones, se dio a la tarea de escribirlo en su lengua materna, supliendo así la falta de su presencia por medio de sus escritos. Los argumentos contemporáneos, y estoy cerrando todo este comentario que hace Beacon, contra la paternidad literaria. Paternidad literaria es la circunstancia de ser autor. Vuelvo y repito,
paternidad literaria, que es en el autor. Cuando hay escritos tan antiguos, se pelean la autoría. Por ende, es importante saber nosotros, hablando de la Biblia, quiénes son los autores de los libros. Donde me quede de Mateo, del primer evangelio, no son convincentes. O sea, todavía hasta esta altura hay muchos comentaristas que no creen que Mateo lo escribió. Muchos no creen. Recientemente, uno de los más importantes eruditos del Nuevo Testamento en América ha escrito una vigorosa exposición y defensa del tradicional punto de vista que considera a Mateo, el apóstol, como el único autor de ese evangelio. Como yo he dicho en clases anteriores, sea o no, eso no nos quita el norte, que es Cristo, que es lo más importante en todo esto. Lo que estamos haciendo es estudiando referencias para nuestro conocimiento. Fecha. Es incierta la fecha, como la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento. Los escritores más antiguos ubican a Mateo alrededor del año 65 después de Cristo. Y la mayor parte de los eruditos modernos dan preferencia al año 80-85. ¿Dónde fue escrito? Nuevamente nos encontramos con dos puntos de vista principales, y esto es importante. El tradicional cree que Mateo fue escrito en Palestina de Judea. El tradicional. Y les voy a decir ahorita por qué. Un escritor, comentarista de Beacon, dice que el lugar fue Antioquía de Siria. Siria. Por ejemplo, para sacar puntos del lado que quiero que aprendamos y que no repitamos. No repitamos. Hay una canción que se llama el Cirineo. ¿Se acuerdan? Ustedes la han escuchado. Un cirineo. ¿Ah? Ustedes han escuchado esa canción del cirineo. La han escuchado, ¿verdad? Pues mira, la realidad es que no es cirineo. El que cargó la cruz no es un cirineo. Viene Simón de Cirene, Cirene, que es diferente a lo que es un cirineo de Siria. Simón de Cirene es diferente a lo que es un Simón de Siria. Sirianos es otra cosa y Cirene es otra. Punto para que nosotros tengamos conciencia fidedigna de lo que son los errores que nosotros hemos mencionado. Seguimos aquí. Streeter, que es un comentarista, dice que el lugar fue Antioquía de Siria, opinión compartida por la mayoría de los eruditos. Quizá la colección aramea de relatos haya sido escrita entre Palestina y griegos de Antioquía. ¿Ok? Propósito. Es evidente que Mateo escribió su evangelio para los judíos con el fin de presentarles ¿a quién? Con el fin de presentarles ¿a quién? Mateo escribe a los judíos con el fin de presentarles a ellos ¿quién? Jesús el Mesías. Jesús el Mesías, correcto. Cuando el evangelio salió a la luz, la nación ya lo había rechazado. Oiga esto, ponga esto y súmelo 1 más 1. Cuando esto salió a la luz, ya la nación lo había rechazado. En breve tiempo, si es que Mateo fue escrito en el año 60, sufrió el terrible castigo por ello con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Esto es un punto muy importante y que usted lo tenga. Si es que Mateo fue escrito en el año 60, entonces sufrió un castigo terrible con la destrucción de Jerusalén. Y según el escritor Hayes, dice, este primer evangelista fue como una especie de ultimátum oficial que resultó ser el último llamado de Jehová a su pueblo. Seguimos.
carácter distintivo. Según el comentario Beacon, el evangelista Mateo, este evangelio, es el más judío de los evangelios. Y algo importante que hemos hablado múltiples ocasiones es que su genealogía hebrea de Jesús retrocede solamente hasta, ¿alguien sabe? ¿Hasta dónde retrocede la genealogía del capítulo 1? ¿Alguien puede decirme? Hasta Abraham. Abraham. Y voy a explicar luego por qué. ¿Por qué? Y está colocada al principio del manuscrito. Esto era porque el primer asunto para un judío tenía que ver con su linaje. Escuchen esto que les voy a decir. Escuchen esto. Esto es importante porque nosotros podemos ver Chosen y podemos leer la Biblia, pero tenemos que entrar, y por eso es mi consejo, que siempre entiendan los contextos históricos. Contextos históricos es importante que usted lo entienda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando usted lee el capítulo 1 de Mateo y usted ve una lista de gente que dice Mateo, usted tiene que preguntar, pero ¿por qué esto está escrito? ¿Cuál es el propósito de que Mateo? O sea, porque para mí al principio, cuando yo lo leía, yo pasaba ese capítulo por encima. O sea, cuando yo no tenía conocimiento, yo lo pasé. Yo, oye, qué pérdida de tiempo. Yo decía, mira qué pérdida de tiempo. Este hombre perdió una página ahí hablando de la familia de aquel, la familia del otro, la firma del otro, sin saber lo que yo estaba diciendo. Uno peca por ignorancia, ¿no? Pero la genealogía llega hasta Abraham y está colocada. Esto era porque el primer asunto para cualquier judío tenía que ver, cualquier judío tenía, si tú me vas a hablar de Jesús, tú me tienes que decir de dónde salió. Un judío, si tú llegabas a la sinagoga y tú decías que tú eras rabí o tú eras maestro, en el lenguaje actual, rabí, que es maestro, ellos te preguntaban, dime tu genealogía, ¿de dónde tú saliste? Para saber si tú eres un impostor. Por eso Jesús dice en una parte, cuidado con los falsos, que vienen y se hacen, pero no son. Tú tenías que decirle a ellos, yo vengo de mi abuelo, de mi tatarabuelo, de mi abuelo, de mi papá, de mi tío, de mi mamá, y decirle toda la gente para que ellos saquen y sepan que tú eres de verdad, que tú no eres un impostor o un desertor de otra religión. Y lo que hacía Pablo era que trataba de convertir a los gentiles al judaísmo. Eso se llama proselitismo. El proselitismo es cuando tú dejas tu religión y te unes al judaísmo. Por ende, siempre todos los judíos de verdad, tenían que decirle a ellos, yo soy judío de verdad, pero esta es mi genealogía. El prosélito no tenía que decirlo, pero se identificaba en la vestidura que ese era prosélito, ese era un mezclado, ese era traído, ese se había convertido al judaísmo. Esto es bien importante, porque cuando nosotros estamos viendo la película, nosotros vemos que gente tiene diferentes indumentaria. Cada indumentaria significa algo en ese momento. Muy importante. Entonces, hago la salvedad de que Mateo va hasta Abraham, porque Lucas, la genealogía va hasta Adán. ¿Ok? Para eso, ese mensaje para otro gremio que no tiene que ver con los judíos. Esto es importante. Esto es bien interesante, bien interesante. Entonces, esto era, los judíos tenían que ver con cuál era el linaje. Lucas presenta la genealogía hasta el tercer capítulo y en ella se remonta hasta Adán. En el primer versículo de Mateo, Jesús es presentado como hijo de David, hijo de Abraham. Mateo no explica las costumbres y terminologías judaicas como lo explica Marcos y Lucas, porque sus lectores, los lectores ya las conocen.
Él se refiere más a la ley de Moisés que los otros. Lo mismo sucede en la presentación de los cumplimientos de la profecía del Antiguo Testamento. En Mateo encontramos 13 frases, 13 veces, perdón, 13 veces la frase para que se cumpliese lo que fue dicho. La cual no ocurre, esa frase no ocurre ni en Marcos ni en Lucas, pero en Mateo pasa 13 veces. En Juan pasa 6 veces. Mateo pone más énfasis en la justicia que todos los otros evangelios. Ya ustedes saben, Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo se enfoca más en la justicia que todos los evangelios juntos. Esa era la idea central de la religión judía. Dígame si tienen preguntas. Si se las puedo contestar, se las contesto. Si no, lo dejamos. Le buscamos la información para la próxima clase. Seguimos. La palabra reino en Mateo ocurre más a menudo en este evangelio. Para ser exacto, la palabra reino sale 56 veces en Mateo. Esos son puntos highlights que usted tiene que tener. La palabra reino en Mateo ocurre 56 veces. Hago una pregunta. Para que se cumpliese lo que fue dicho, ¿cuántas veces aparece en Mateo? ¿Alguien me puede contestar? Para que se cumpliese lo que fue dicho. A ver si estamos aquí cogiendo clase, estamos entendiendo. 56 veces. ¿Cuántas? 13 veces. 13 veces, gracias. 13 veces. Muy bien. La palabra, la frase para que se cumpliese lo que fue dicho en el Evangelio de Mateo aparece 13 veces y en el Evangelio de Juan aparece 6 veces. Hago una pregunta. ¿Cuántas veces sale la palabra reino en Mateo? 56. 56 veces. Y la frase el reino de los cielos solamente es usada por Mateo 33 veces. Jesús es presentado a los judíos no solo como su Mesías, sino también como su rey. En la introducción de su genealogía está su linaje real que le concede a Jesús el derecho al trono de David. Hago aclaración acerca de esto y esto me puse a estudiar porque los judíos esperan ese Mesías prometido por los profetas, pero esperan el sucesor de David. El sucesor de David. David es una figura icónica de los israelitas. David es el guerrero por excelencia, es el rey por excelencia. A pesar de todos los errores de David, el pueblo de Israel respetó al rey David. Uno que marcó la historia del pueblo de Israel fue el rey David. Sí. Fue cuando más paz tuvieron los israelitas, cuando él fue rey. Definitivamente. Fue el rey que marcó, que verdaderamente trabajó en pro del pueblo de Dios. Quiero hacer aclaración. Cuando Saúl, cuando el pueblo de Israel querían rey, era porque ellos veían a los moabitas y a los amonitas con reyes. Y ellos se emperraron. No, nosotros no queremos ahora un caudillo más. No queremos un rey. Entonces, fueron y buscaron uno. Y Jehová, ¿qué hizo? Se los puso. Este es el rey.
aquí está el rey. Este es el que ustedes quieren, aquí está. Pero en el corazón de Jehová ese no era. Ese no era, aunque había comenzado bien Saúl, el que tenía Jehová en su corazón ya lo había visto pastoreando ovejas. Y ese era el pastor de las ovejas, David. Y ese sí tenía el corazón conforme a Jehová Dios. Seguimos por acá. En la introducción de la genealogía está su linaje real, que le concede a Jesús el derecho del trono de David. Solamente en Mateo hallamos a los magos preguntando por el rey de los judíos. Solamente en Mateo hallamos a los magos preguntando por el rey de los judíos. En ningún otro de los evangelios se hace hincapié sobre Jesús como rey. En ningún otro se hace hincapié como Jesús como rey. Por favor, póngame en mute, please. Póngame en mute. Gracias, gracias. Gracias. Seguimos. La otra característica sobresaliente de este evangelio es su arreglo sistemático. Y creo que por aquí yo encontré. Dios mío, Padre. Un momentito. Ajá. Que se sigue o se ajusta a un sistema. A mí me gusta siempre buscar las definiciones cuando no conozco algo. Se ajusta a un sistema. La otra característica es que de este evangelio es su arreglo sistemático. Es muy probable que Mateo hubiera recibido enseñanza comercial y tenía que llevar libros como cobrador de impuestos. Presenta su material en orden metódico. Tiene 7 parábolas del reino en el capítulo 13. Tiene 7 parábolas del reino en el capítulo 13. En los capítulos 8 y 9, Mateo agrupa 10 milagros de Jesús. En su evangelio, 3 y 7 son los números prominentes. Son los números prominentes. Y dentro del estudio de la hermenéutica se estudia la numerología, que es muy importante también. Todo tiene aquí, todo tiene un significado dentro de la palabra de Dios. Ok, voy a... Sí, tengo que decir esto, es muy importante. Mire, el ejemplo más fidedigno de esta característica es la disposición que Mateo hace las enseñanzas de Jesús en 5 grandes discursos. Enseñanzas de Jesús en 5 grandes discursos. Y esto me voló la tapa de los sesos. Porque primero es el Sermón del Monte. Pregunto, ¿cuántos capítulos comprende el Sermón del Monte? ¿Cuántos capítulos? No suman bien. ¿Cuántos capítulos? Del 5 al 7. Ajá. ¿Cuántos son ahí? ¿Cuántos capítulos son? 3 capítulos. 5, 6, 7. Son 3 capítulos. Ese es el Sermón del Monte. 3 capítulos. No son las bienaventuranzas. Ojo con eso. La gente cree que eso es solamente el Sermón del Monte. No, son 3 capítulos. Después vamos a hablar durante el estudio de cómo pasó y cómo sucedió y cuántos días estuvieron y lo que nosotros podamos averiguar.
Seguimos. Instrucciones a los 12. Capítulo 10. Las 7 parábolas del reino. Capítulo 13. La comunidad cristiana. Capítulo 18. Y sermón en el Monte de los Olivos, capítulo 24 y 25. Ojo con esto. Este capítulo, estos dos capítulos del Monte de los Olivos es totalmente escatológico y profético, lo cual él va y le dice al pueblo judío a través de Mateo, Jesús le dice al pueblo judío la oportunidad que ellos tienen y que vuelvan su corazón a él porque lo han rechazado. Porque como quiera que sea, este evangelio iba a ser transmitido a otras partes del mundo y nos iba a alcanzar a nosotros. Y nos alcanzó. Y cada uno de estos capítulos termina con la fórmula: cuando hubo acabado, descendió. El 24 y 25. Así que la principal impresión que uno recibe al leer este evangelio es que es un escritor judío que está presentando a Jesús como Mesías. ¿Ok? Vamos. Ok, les envié un bosquejo. Le envié un bosquejo muy interesante. Este bosquejo muy interesante. Creo que es una herramienta útil para todos nosotros. Este bosquejo. Este es el bosquejo del libro de Mateo. Mire qué interesante está esto. Por eso lo copié para que ustedes lo pudieran tener y puedan estudiar sobre el libro de Mateo. Y me parece muy interesante, lo voy a leer. Bosquejo del libro de Mateo, número 1. La preparación del Mesías. Ahí está, ¿ve? Los capítulos. Y como preparación del Mesías, según Mateo, se incluye su genealogía, su nacimiento, su infancia, el ministerio de Juan el Bautista. Muy importante el ministerio de Juan el Bautista para poder establecer en Jesús el reino de Dios aquí en la tierra. Muy importante ese mensaje. El bautismo de Jesús. También aquí se habla en la preparación del Mesías, se habla acerca de la tentación de Jesús y los comienzos en Galilea. Primer discurso en la segunda parte, Sermón del Monte. El marco del sermón. Naturaleza, la justicia de los discípulos, la religión de los discípulos y la vida de los discípulos. Interesantísimo. Este bosquejo me encanta, me encanta, me encanta. En la parte 3 se reanuda la narración. Esto usted lo tiene, usted no lo tiene que copiar. Un ministerio de milagros. Aquí están 3 milagros de sanidad, el costo del discipulado, otros 3 milagros, misericordia, no sacrificio, y el tercer grupo de los milagros, capítulo 9, está ahí. Esa es la tercera parte de el bosquejo del libro de Mateo. Cuarta parte. Aquí aparece el segundo discurso, que son las instrucciones a los 12. Véase cómo Jesús va preparando a los primeros pastores. Véase cómo Jesús va preparando a estos apóstoles que ellos iban a ordenar pastores para poder seguir expandiendo el evangelio del Mesías por todo el mundo. Esto es sumamente importante porque también ahí en ese discurso Jesús habla la necesidad de los obreros y la misión de los 12.
Número 5, se reanuda la narración con el rechazo del Mesías, Jesús y Juan el Bautista, en el capítulo 11, Jesús y las ciudades, Jesús y los sencillos, Jesús y los fariseos, Jesús y su familia. Número 6, tercer discurso. Aquí podemos ver las parábolas del reino, que aquí están las 7 parábolas que yo le dije ahorita. El escenario, las 7 parábolas y el párrafo final. El número 7 del bosquejo del libro de Mateo, se reanuda la narración con los viajes de Jesús, Jesús y Juan rechazados, nuevos milagros, la corrupción ceremonial y la corrupción moral, más milagros, fariseos ciegos y discípulos que ven. Cuarto discurso. La comunidad cristiana, el cristiano y los niños, el cristiano y su hermano. Número 9. Se reanuda la narración con el discipulado y controversia. Discipulado, controversia, capítulo 19, 21. Quinto discurso, sermón en el Monte de los Olivos. Este es el que yo le dije ahorita, que es escatológico, profético, el final de la edad. 3 parábolas sobre la preparación. Esto lo dice Jesús. Esto no tiene, esto es súper poderoso porque lo dice el Verbo encarnado. Número 11, la pasión, preparativos para la muerte, muerte y sepultura. Y el capítulo 12 del bosquejo dice la resurrección, que es el día de ella, y la gran comisión. Muy poderoso. Preguntas hasta ahora. Está bueno esto, ¿verdad? Muy interesante. Ahora vamos. Ajá. Bueno. Voy a entrar en el capítulo 1. Señor nos ayude y nos pueda hablar. Este capítulo 1 es la famosa genealogía de Jesús. ¿Alguien puede decirme? Quiero que hablen. ¿Qué significa genealogía para usted? Una genealogía. Alguien abre el micrófono y hable. Si no, no importa si no lo sabe. Estamos aquí para aprender. ¿Qué significa genealogía? Dígame. Serán los antecesores de nosotros. Eso mismo es, mamá. Esos son los antepasados de una persona. Por ende, ya yo le expliqué a usted por qué. ¿Alguien me puede hacer resumen por qué Mateo hace genealogía? Yo lo dije ahorita, yo quiero saber si están pendientes. Dígame. Porque le tenían... Primero Wandita y después Yaroli. Ajá. Porque le tenían que creer a que era judío, demostrar su genealogía, por eso, porque tenía que entender que era judío, de dónde venía. Yaro. Eso es porque en la genealogía en Mateo entra enseñándole el ancestry de la mamá y el ancestry del papá para que ellos tuvieran la prueba de que sí él era el Mesías, porque Mateo le está presentando a ellos el rey de ellos, el Mesías de ellos. Wandita, excelente respuesta. Yarolín, excelente respuesta. Una va con la otra. Eso mismo, lo que dijeron la muchacha, eso es lo que hace Mateo. Mateo, ¿a quién le escribe? ¿A quién le escribe? Al gremio judío. Gracias, Elliot. Al gremio judío. Por ende, él tiene que presentarle al Mesías, pero no puede decirle, mira, este es el Mesías. A ellos no, porque esta gente pedían identificación de todas las personas que iban allí. Ellos pedían identificación. Identifícame quién es esta persona. ¿De dónde viene? Pues por eso Mateo toma el tiempo de ir hasta dónde?
en la genealogía? ¿Hasta dónde va Mateo? Hasta Abraham. Hasta Abraham, papito. Muy bien. Lucas, ¿hasta dónde va en la genealogía? Hasta Noé. Adán. 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 Hasta Adán. Lucas va, ajá, corrígelo ahí, mamá. Lucas va hasta Adán. ¿Ok? Después vamos, eso es otra historia, vamos a lo que venimos. Como notamos en la introducción, Mateo escribió su evangelio especialmente para los judíos. Estoy leyendo del libro Beacon. Este es el libro de texto que nosotros vamos a estudiar y que, bueno, ya ustedes se lo presenté para que lo puedan comprar, adquirir o buscarlo por ahí en PDF. Por lo tanto, es muy natural que comenzara con una genealogía, particularmente después de la cautividad de Babilonia. Los judíos le dieron mucho énfasis a los respectivos genealógicos. Voy a explicar esto. A mí me encantó leer esto porque me revive tiempos de clase. Escuchen esto. Cuando el pueblo de Israel viene desbaratado, como dicen los dominicanos, desbaratado, acabado, como decimos nosotros los puertorriqueños, venían de la cautividad de Babilonia. Acuérdense que el judaísmo nace en el desierto. El primer gobierno nace, Jehová lo implementa en uno de los desiertos en el peregrinar del pueblo de Israel. Nace el judaísmo, por ende desde ahí comienza un gobierno que lo vemos en Levítico, ¿ok? En Deuteronomio vemos todo ese gobierno que Jehová permite que el pueblo haga la fundación de este gobierno. El pueblo de Israel ha pasado por muchos imperios que han esclavizado al pueblo de Israel por su propia culpa, porque ellos le gusta ser esclavos hasta el sol de hoy. Y por ende, uno de los imperios que maltrató al pueblo de Israel son los medos y persas, el imperio babilónico. El imperio babilónico maltrató al pueblo de Israel como todos los demás, pero el imperio babilónico acabó con Israel, acabó con la ciudad. Ellos acabaron, este imperio acabó totalmente con todo lo físico y espiritual de Israel. Por ende, después de la cautividad, ay Dios mío, Señor, ya me entiendo mal. Después de la cautividad de Babilonia, los judíos le dieron énfasis a los respectivos historias genealógicas de cada persona. Esto resalta en las extensas listas de generaciones que hallamos en los primeros 9 capítulos de Primera de Crónicas. Cuando usted va a las Crónicas, Primera de Crónicas, usted va a ver toda esa lista de genealogía que parece un sonsonete. El libro de Nehemías relata cómo algunos levitas fueron expulsados del ministerio porque no pudieron aclarar el origen de su genealogía. Oye esto, Nehemías, el libro de Nehemías relata cómo algunos levitas judíos fueron expulsados del ministerio porque no pudieron aclarar a ciencia cierta a los grandes rabinos la procedencia de ellos. Por eso es evidente que Jesús no sería aceptado como Mesías de los judíos a menos que se pudiera probar su registro genealógico, que era hijo de David, porque los judíos creían que su Mesías debía provenir de la línea real y del más grande de los monarcas de Israel y que nacería en la ciudad de David, es decir, Belén. ¿Alguien me puede explicar eso? Yo creo que eso se entiende solo. ¿Alguien me puede explicar eso que yo dije ahora, que yo leí?
Wandita, no, dale, tírate. Yo voy a ti, mamá. Tírate. Bueno, ahí dice, después de la cautividad de los judíos, en Primera de Crónicas está la lista de la genealogía. Nehemías fueron expulsados porque no podían aclarar su genealogía y a los rabinos. Jesús no sería aprobado a menos que no probara de dónde venía, y venía de Belén. ¿Seguro? Eso fue lo que entendí. Seguro, mamá, y lo escribiste muy bien. Mira, exactamente. O sea, es importante que si Mateo le escribe a los judíos y el libro iba a ser tomado como un libro de texto, porque lo está escribiendo un publicano convertido y seguidor de Jesús, se iba, ya yo le dije a ustedes que varios comentaristas sabían que este libro iba a trascender. Por ende, tenía que ser claro Mateo. Óyeme, y Chosen no pudo haber escogido a alguien mejor. El que hace el papel de Mateo es un muchacho como con déficit de atención. Es un muchacho que tiene, es especial, es un muchacho especial que hace el papel de Mateo increíblemente, y es especial para eso. Porque Mateo le escribe a los judíos para defender la postura de que Jesús venía de la descendencia del linaje de David, pero tenía que probarlo. ¿Cómo se prueba? A base de genealogías. Aquí no había internet, aquí no había el árbol, ¿cómo es? El árbol de la genealogía que usted busca de dónde salió Avilés, de dónde salió Luis Avilés, que si dicho sea de paso, yo salí de España. Yo vengo de España, yo vengo de los árabes. Mis padres, mis ancestros son de allá. Por eso ahí me dicen que yo cuando hablo inglés parezco un árabe. Y por ende, esto es bien importante. Ese primer capítulo no está puesto allí para rellenar. Tiene una connotación espiritual y literal poderosa para nosotros. Ya la vamos a aprender. Creo que yo le he dicho antes. Entonces, porque los judíos creían que su Mesías debería provenir de la línea real del más grande de los monarcas, David. Primeramente, Jesús es identificado como Cristo. Primeramente, Jesús es identificado como Cristo. Esta palabra es la versión griega del término, y le voy a ser sincero, lo aprendí ayer por la tarde. Y cada vez que uno aprende algo, yo le doy gloria al Señor, porque no hay nada mejor que estudiar. Cristos, la versión griega del término Cristos, cuyo equivalente en hebreo, oiga esto, es Mashaya, que es Mesías. Y ambos significan el ungido. Jesús, escúchate esto, esta te la tengo, gratis, no te voy a cobrar por esto, gratis. Jesús es la traducción griega es importante que usted entienda que aquí hay idioma, hebreo, arameo, griego y dialectos. Importante, entienda eso. Ok. Jesús es la traducción griega del hebreo Josué, que traducido es Yehoshua. Y usted no sabe, escuche, porque usted no sabe esto. Lo estamos aprendiendo ahora. Yehoshua. Pero en su última forma ahora en Mateo es Yeshua. Primera forma Yehoshua y en su última forma Yeshua, que el nombre significa Jehová salvará. Entonces, de esta es la manera,
la persona suprema de este evangelio es identificada como el Mesías Salvador. ¿Ok? Por ende, volvemos para que usted entienda que el nombre de Jesús es muy significativo para el pueblo judío, pero para el gentil, el nombre de Cristo es lo que nosotros se nos deja. Cristo. Seguimos. Un punto muy importante que aprendí es que en la época en que se escribió este evangelio según Mateo, Jesucristo había llegado a emplearse como nombre propio, Jesucristo. ¿Ok? Hicieron una palabra compuesta de Jesús y Cristo. El tema de este libro queda identificado en segundo término como el hijo de David. Es decir, que él era legalmente el heredero del trono de ese rey. Para aquellos que lo esperaban y para los discípulos y sus apóstoles y los seguidores, ellos sabían que espiritualmente, de alguna manera, este era el Mesías, este era el hijo de David, el heredero real. Para aquellos religiosos no lo habían aceptado porque esperaban otro rey más bello, más lindo, más poderoso, más prominente que David en la tierra. Ellos tenían otro concepto muy diferente a lo que el maestro vino a hacer. Entonces, ese era también un título mesiánico. Hay un comentarista que yo escribo aquí y hago cita, Vincent Taylor, escribe exactamente como el nombre Cristo, el hijo de David, es un título mesiánico. El hijo de David es un título mesiánico con el que se describe al Mesías como figura humana, libertador nacional, bajo cuya dirección se esperaba que fueran cumplidas las antiguas promesas de Dios a favor de Israel. Muy lindo esto, bajo cuya dirección se esperaba que fueran cumplidas las promesas antiguas de Dios a favor de Israel. En otro lugar, Jesús es reconocido como el hijo de Abraham. Se hace para aseverar que se trataba de un auténtico judío. Esto era de suprema importancia porque los judíos no aceptarían a ningún gentil como un líder religioso. Por eso el profeta dijo, nacería en la ciudad de David, en Belén, para darle la oportunidad a los suyos. Oye, y no lo aceptaron, mira qué cosa. Para darle la oportunidad, dime, mamá. Es que no lo vieron, no lo aceptaron. Ellos sabían la palabra, pero no estaban en la palabra. Cuando él llegó, no se dieron ni de cuenta cómo va a suceder en el second coming. Cuando él venga la segunda vez va a pasar lo mismo. Por eso él dice que muchos van a venir y le van a decir, no me conoce. Muchos van a hacerlo en la segunda vez. Capítulo 24. Porque sabemos palabra, pero no lo conocemos a él. Y ahí hay un peligro. Amén y ouch a la vez. Amén y ouch. Génesis es el término griego traducido por genealogía. Significa origen, linaje. Bueno, capítulo 1. Vamos al capítulo 1. Versículo 1 al 6. En este primer párrafo de la genealogía encontramos los nombres de 3 mujeres y 5 mujeres, perdón. 3 y 2 y una mencionada en el versículo 6. Lo menos que se puede decir es que esto es un extraño fenómeno. Y yo me gozaba
cuando estaba leyendo esto, porque yo me fui y si me permiten, le voy a poner algo que yo había dicho en el año, hace como 3 años atrás, acerca de esto. No se lo voy a poner completo, pero quiero para que ustedes escuchen esto. Un momentito, escuchen esto. Esto yo lo había, esto fue cuando yo me voló la cabeza la genealogía. Y yo, en un día de las madres, creo que fue un día de las madres, ¿verdad? Claro, que yo hablé sobre esto y yo dije la importancia de la mujer dentro del ministerio. Escuchen esto. Se escucha. Se escucha, ¿no? No, yo estaba hasta flaquito ahí, mira eso. Battery 100%. Ok. Pero estudiaba con seriedad la genealogía del capítulo 1 y decidí, leyendo la genealogía, me di cuenta y solamente retrocedía hasta Abraham. Descubrí que habían 5 mujeres. Entender que la mujer no tiene ningún valor en la cultura del Medio Oriente. Jamás un judío pondría en sus memorias la vida de mujeres y menos en la cultura que vivían. Y mi primera pregunta fue, ¿qué quiso comunicar Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, al pueblo judío y a nosotros, la iglesia de hoy? Prestando más atención, descubrí que 4 de esas 5 mujeres eran extranjeras: Tamar, Ruth, Betsabé, Rahab, Cananea, Hitas y Moabitas. Además descubrí que 4 de las 5, incluyendo a María, tenían una reputación dudosa. ¿Se acuerdan que Tamar se acostó con su suegro? ¿Se acuerdan que Betsabé adulteró con el rey David? Era la mujer de Urías. Rahab, la ramera, y María, la madre de Jesús, salió encinta y su testimonio estaba entredicho también. Si el ángel no lo arregla, hubiesen hecho trízate. Me preocupé mucho estudiando este capítulo 1 y me preguntaba por qué no puso Mateo a las matriarcas de verdad, Raquel, Rebeca, Sara, mujeres judías que Dios, ¿por qué coge poner en la genealogía del Mesías a mujeres extranjeras de una reputación moral dudosa? ¿Qué quiso decir? ¿Por qué lo escribió? ¿Qué intentó provocar el autor? Eso implica que Dios no es propiedad de ninguna cultura, no es propiedad de ningún pueblo, no es propiedad de ningún país. Esto implica que Dios es Dios del universo, que no menosprecia a nadie. Esto significa que incluso en el Antiguo Testamento Dios siempre fue Dios de la humanidad, de todos los pueblos, que Dios ve a todos por igual, que Dios transforma a aquel que quiere ser transformado. Esto implica que la mujer tiene tanto valor como el hombre. Esto implica que si tan poderoso es el trabajo de un pastor o un evangelista, más poderoso es el trabajo de una mujer en el reino de Dios. La mujer sabia edifica su casa. Y lo que significa que estas mujeres, en su orden de encuentro, el propósito de cada una de ellas para hoy en día es que Tamar implica justicia, Ruth implica fidelidad, Ruth implica fe, Rahab implica servicio a Dios, Betsabé implica lucha por el reino y María implica que somos escogidos con un gran propósito, que somos preñados de ese propósito y que vamos a parir en su tiempo para que con dolor podamos dar a luz aquello que nos producirá dolor. ¡Aleluya! Que mucho ahorita se gordo. Eso es la genealogía. Esa es la mujer. Y yo cuando leí esto, yo decía, diache, estaba bien bastante cerca de lo que yo había estudiado en ese momento, hace 3 años. Y desde Abraham comenzamos ese primer párrafo de la genealogía. Encontramos hombres y mujeres aquí, pero los nombres de 3 mujeres, de 5 mujeres, perdón, lo menos que se puede decir, según Beacon, esto es un extraño fenómeno, como yo decía en la prédica. Es un extraño fenómeno porque, o sea, ningún judío respetaba a la mujer. Este es el punto, este es el punto claro de la cultura y el contexto tradicional. Ningún
judío, la mujer era menospreciada. La mujer estaba a un lado. Vaya a Benson, ¿cómo se llama ese sitio ahí? Bensonhurst, en Brooklyn. Vaya y camine para que usted vea que el hombre está al frente y detrás va la mujer. Y en esa cultura del Medio Oriente, todo, no solamente judíos, los islámicos, la mujer no tiene ningún valor. ¿Por qué es que este hombre hace la salvedad de poner, en vez de dejar a María, poner a 4 mujeres? Esto lo vamos a aprender ahora. 2 de ellas eran gentiles. Sorprende doblemente el carácter de estas mujeres. La presencia de tales personas en la genealogía de Jesús arroja luz sobre su misión como redentor y salvador. Proporciona una manifestación de la gracia de Dios. El que Mateo, por el Espíritu Santo, haya escrito, haya puesto a estas mujeres, implica una manifestación poderosa de la gracia de Dios, y no solamente a los judíos exteriormente justos, sino también a nosotros los extranjeros, a nosotros los gentiles pecadores, habría de ofrecerles entrada al reino de Dios. En otras palabras, Dios no se tiene que dejar llevar por tu contexto histórico. Dios no se tiene que dejar llevar por tu tradición. Dios hace como Él quiere, escoge a lo que Él quiere y hace lo que a Él le da la gana, sin importarle tu opinión, mi opinión, o de nosotros, o donde nosotros hayamos venido. Porque la mente de Dios nosotros no la podemos entender. Además, Jesús tendría que ser verdaderamente humano como también divino si iba a ser el salvador del hombre. Oye lo que dice Beacon. Jesús tendría que ser verdaderamente humano como también divino si iba a ser el salvador del hombre, para que se cumpliese, como dice Mateo, lo dicho. ¿Cuántas veces lo dijo? 7 veces. La encarnación implicaba que él debía constituirse en parte de la raza humana, lo que inevitablemente involucraba tener predecesores pecaminosos. Y aquí esto nos va a volar la tapa de los sesos, porque desde el versículo 6 al 11 del capítulo 1, este es el periodo del reino. Este es el periodo del reino. Siguiendo a Salomón, se dan los nombres de los reyes de Judá, porque fue la dinastía de David la que gobernó el reino del sur cuando hubo la división. Reino del sur, reino del norte. Al comparar la lista de los libros de reyes del Antiguo Testamento, extraña que en la genealogía de este evangelio se omita 4 de ellos. Aquí se omite a Joram, Ocosías, Joás y Josías. No tiene que copiar eso. Algo muy interesante que me parece que sí debemos estudiar. La única razón que aparentemente puede darse al respecto es que Mateo deseaba preservar un plan sistemático de la genealogía de Jesús en 3 grupos, que esta es la otra parte que yo les quiero mostrar a ustedes. 3 grupos. Ajá. Primer grupo, acuérdense que vamos hasta Abraham. Este es el primer grupo de la genealogía de Jesús. Segundo grupo viene de Salomón. Y el tercer grupo termina en Jesús. Si ustedes ven aquí en la gráfica, la persona que hizo esto puso aquí en la parte de abajo patriarcas, la corona significa reyes, la cosita color rosa significa mujeres, esta otra cosa aquí, este hombre desconocidos, el punto rojo gentiles y el hombre con negro civiles.
hay reyes buenos y reyes malos dentro de la genealogía de Jesús. Aquí están todos ellos. Esto es muy importante. Seguimos. Estamos terminando. Algo importante que usted tiene que saber, desde la cautividad hasta Cristo, se refleja en el capítulo 1, versículos 12 al 16. Léeme, Miriam, el capítulo 1, versículo 12 al 16. Por favor. Capítulo 1, y por favor que sea en Reina Valera. Mateo. Mateo 1, mamá, estamos en Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo. Desde el 12 hasta el 16. Ay, I'm sorry. No te Desde preocupes. el 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Y Salatiel, Fíjese que habla de la palabra engendró. Tome nota sobre esa palabra. Seguimos, mamá, y perdóname. y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud a Eliakim. Y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc a Akim. Y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar a Matán. Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Hasta ahí. Fíjate toda la genealogía de Jesús, desde Abraham hasta él. Quiere decir que el escritor en este versículo, las palabras exactas del versículo 16 son sumamente significativas. El escritor cambia y pasa de la voz activa, engendró, a la pasiva, fue nacido. Léete el último versículo, mamá. Ahí mismo está prendido, está prendido. Después de la deportación, el 16 empieza el 12. El 16, mamá. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Exactamente. Esto es importante, entienda esto. De la voz activa engendró pasa a la pasiva de nació. Esto se traduce así en la versión inglesa, pero en las españolas, como la Cipriano Valera, sin embargo, nótese que la versión popular Dios llega al hombre habla de engendrar. De este modo protege el hecho del nacimiento virginal, que pronto se va a comenzar a describir en los próximos capítulos de Mateo. Es importante que usted entienda que José fue, hablando de engendrar y de nacimiento, José. ¿Qué papel juega José en la vida de Jesús? ¿Alguien puede saberlo? ¿Qué papel juega José en la vida de Jesús? ¿Alguien puede decirme? His father? ¿Quién habló? Me. El papá de él. No, no es el papá. Hay otra palabra que no es. Hay otra palabra que no es esa. En inglés es otra palabra. ¿Ah? No me ve la. Padre adoptivo. Stepfather. Stepfather. Muy bien, Freddy. Padre adoptivo. José es padre adoptivo. Si usted dice que es papá putativo o biológico, como se dice, usted le está faltando el respeto a Dios. Porque José no depositó su simiente en María. Es por obra y gracia del Espíritu Santo. Y estos son los errores que nosotros repetimos por año. Papá, padre adoptivo.
adoptivo. Padre adoptivo. ¿Alguien quiere decir algo en relación a esto? Alcen las manos. Son muchos los que quieren hablar. Ajá. ¿Estamos claros? Muy bien, seguimos. Ajá, dime. No te oigo, Yaro. ¿Tú me quieres hablar? No te oigo, mamá. Ok, está bien. Seguimos. No obstante, María fue su verdadera madre. Ok, seguimos. En otras palabras, José es padre adoptivo, no fue su progenitor. No fue su progenitor. Ni tampoco hay algo que exista de que Dios depositó espermatozoides allí. Tampoco existe eso. Sáquese eso de la mente. No vaya, no pase esa raya, porque eso no existe. Los misterios de Dios no los podemos entender. Fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Y así tenemos que verlo. Para terminar esta parte y seguir en la semana que viene, sobre el significado de la palabra engendró, en este capítulo, expresa lo siguiente: la naturaleza de la genealogía demuestra que a través de toda ella significa que Jesús es descendiente legal del reino y no es un descendiente necesariamente físico por una relación sexual. No, señor. No, señor. Por eso María se escoge en su estado virginal por su pureza judía, para que se cumpliese la profecía. Y por eso la mujer tiene un valor, o sea, se compara el amor de una madre como el amor de Dios. Imagínense. ¿Por qué? Porque la mujer produce vida en su vientre. Wow. Yo creo que lo debemos dejar aquí, ¿verdad? Porque ya tenemos bastante. Estoy en el capítulo 1, no me va a dar tiempo. Okay, vamos a dejarlo aquí. Hasta aquí. Voy a ponerlo aquí en letras rojas para no perderme, porque tengo que hablar con Elliot para ver cómo vamos a bregar con esta situación. ¿Cuántos se han gozado en esta noche? ¿Cuántos se han gozado? No lo oigo. Digan algo. Digan algo. Amén. 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 Mira. Amén. Amén. Mire, traten de enviarle a Tracy, Virgen, bueno, no. Tracy, yo te envío. Por favor, enviarme porque no tengo. ¿Ya tú se lo enviaste a Tracy? Ok, I'm sorry, mamá. Ok, ya Yaro se lo envió. Ajá, buena pregunta. Déjame ir aquí. Voy a buscarlo. Yo lo tengo. Bueno, para consumo de Félix. Félix, ¿estás por ahí, papá? No te veo, papito. No sé dónde está. Félix se me fue. Félix. Estoy aquí. Pero no te veo, papi. Tú también tocaste ese punto de lo que es el lineaje.
Ajá, del linaje de David, sí, pero lo tenía anotado y no lo dije. Sí, no lo dije, pero ahora voy a dar la diferencia entre uno y el otro. Ok, genealogía son los ancestros, papito, los ancestros. Pero, sí, pero la diferencia entre linaje y descendencia, te voy a decir, la tengo anotada, si la quiere la pueden escribir y con esto terminamos. Beacon dice que la genealogía es el estudio amplio de la descendencia. Yo, mira Johan, ahí mira ese hijo mío ahí. La genealogía es el estudio amplio de la descendencia y de la ascendencia. Descendencia, desciende y asciende. ¿Ok? Descendencia y ascendencia. Y relaciones sociales de una persona. El estudio de un linaje es el estudio genealógico acotado que solo se centra en la varonía, línea patrilineal o en la línea de ombligo. En otras palabras, el linaje se centra en la varonía masculino, linaje de David, linaje de Abraham, linaje de Adán. Nunca tú vas a escuchar que diga linaje de María. No, linaje asociado con varón. Muy interesante todos estos términos. Mira, hermano, nosotros podemos tener de todo, pero si no estudiamos, no estamos. Tenemos que meternos, porque honestamente ustedes me han puesto a estudiar y a prepararme para esto. Y estoy seguro que Helios también goza de lo mismo, igual que los maestros que tenemos que prepararnos. Esto no es cuestión de querer aparentar, hay que estudiar. Y la palabra del Señor se tiene que estudiar con denuedo. ¿Ok? El linaje se puede definir como un principio sobre el cual se decide la herencia varón. En su mayoría lo establece uno de los padres. La descendencia se puede definir como la afiliación de una persona con un grupo de sus padres y se puede clasificar en varios tipos que se discutirán, que se discuten siempre bíblicamente. ¿Qué se entiende por linaje? Linaje, ascendencia o descendencia en la familia de un varón. Ascendencia o descendencia. Espero haberte contestado la pregunta. Estamos muy felices con estas clases. Queremos seguir estudiando. Prontito vamos a tener una sorpresa. Estamos trabajando con Matiel unas áreas que yo quiero que esté con nosotros, así que esperamos en el Señor que si nos salen las cosas como las estoy planeando, pronto vamos a tener otros maestros con nosotros para que nos ayuden a extender más el conocimiento. ¿Cuánto lo creen? Dios les bendiga. Tito, Armandito, se le fue la conexión y no puede entrar. Bueno, pero ya estamos terminando. Déjame acabar aquí.